Profe, buenas noches. ¿Me llama lista, profe? Hola, buenas noches. Envié el link por el chat, pero entonces espera, lo envío otra vez de nuevo por si no lo has visto. Ahí está para que ingresen y es en el link de la asistencia. ¿Listo? Bueno, entonces el día de hoy vamos a continuar con lo que tiene que ver con el artículo científico. Vamos a hablar sobre otra de las partes de la estructura. Nosotros en el artículo lo habíamos dejado hasta el tema pues de la introducción, es como una de las primeras partes, incluso una de las más importantes elementales, porque a partir de la estructura de la introducción se inician, se inician como tal todo lo que tiene que ver las otras estructuras. A partir de la introducción es que yo puedo empezar a plantear las demás partes de la estructura pues, de ese artículo científico. Entonces vamos a ir a la segunda parte, que son los métodos. Voy a indicarles aquí, pues esto ya es lo que hemos visto, las fases de investigación, y que cada una de estas fases se encuentra como tal en cada una de las partes de la estructura, ya sea de un artículo científico, que es un resumen de un proyecto mucho más grande, y pues cuando hablamos como tal del proyecto, trabajo de grado o el proyecto de curso, pues también en estas mismas fases de investigación. Y pues al día de hoy ya hemos hablado de las tres primeras fases de investigación y hoy pues vamos a tocar el punto 4, la cuarta fase de investigación, que es planificar y utilizar instrumentos. Por medio de esa planificación que es elemental y pues incluso inicia desde que planteamos los objetivos del proyecto o en el artículo cuando se plantea un objetivo de manera general, y ya cuando se habla de los proyectos de curso que tienen objetivos tanto uno general como varios específicos, entonces se puede decir que desde ese punto se empieza o se inicia a planificar todo lo que tiene que ver. Buenas, profe. Hola, buenas, con el proyecto. Ya voy a enviarte al chat el link de la asistencia para que por favor los que Buena, señora. que ingresaron, que veo que ya hay más, pues diligencien el link de la asistencia. Entonces, continuando con lo que les estaba mencionando de las fases de investigación, está esta cuarta, planificar y utilizar instrumentos, y pues ya vamos a ver como tal cómo se pueden identificar en los artículos científicos o pues en el proyecto, porque la podré encontrar de diferentes o con diferentes nombres, pero al final la información contenida, sin importar el nombre que se encuentre en los artículos, sobre todo que es donde más cambia el nombre, la información va a ser la misma. Entonces, para que lo tengan allí presente, porque me voy a poder encontrar con diferentes nombres, pero la sección va a ser la misma y es la que se va a trabajar pues el día de hoy con esos artículos científicos que ustedes también tienen allí y que ya trabajaron la primera parte de la introducción. Importante para la actividad que va a quedar el día de hoy es que si en la introducción se les hicieron algunas correcciones referente a que de pronto habían señalado el objetivo de manera incorrecta, yo les indiqué ahí cuál era el objetivo de ese artículo, entonces para que lo tengan presente, porque se requiere para el análisis que se va a hacer el día de hoy de esta fase en los artículos científicos. Entonces, para que por favor, antes como tal de iniciar a hacer el trabajo que va a quedar después de que veamos la clase, tengan presente eso, tengan presente cuál es el objetivo en sí, que ustedes inventaron en la introducción, y si está de la manera correcta, pues siguen trabajando con el mismo objetivo, pero si tal vez se les hizo correcciones, entonces por favor realicen las correcciones, porque si no lo hacen de esa manera, pues todo el trabajo de esta actividad les va a quedar mal. Entonces, para que también lo tengan allí presente. Las correcciones están en los grupos privados en Teams. Ahí hay una carpeta que se llama artículo científico. Allí está la corrección que ustedes, el archivo que ustedes entregaron con las correcciones. Entonces ahí lo pueden como identificar para que por favor todos pues ingresen si no han hecho todavía
esa verificación y han revisado lo que se les comentó, las correcciones que se les hicieron, pues para que lo hagan el día de hoy antes de iniciar la actividad. Entonces, la parte de la estructura que vamos a ver el día de hoy se llama métodos. También lo pueden encontrar como materiales o métodos a modo de subtítulo en esos artículos científicos, o también lo pueden encontrar como metodología. Cualquiera de los tres títulos que yo encuentre es válido y la información contenida va a ser la misma. Entonces, para que por favor, cuando vayan a hacer el análisis, porque en muchas ocasiones, así se los mencioné aquí, pero cuando van a hacer el trabajo me dicen, no, profe, es que yo no encontré un título que, pues, que dijera métodos, sino que dice materiales y métodos. Entonces, es lo mismo. Profe, es que yo encontré un título que decía metodología, pero no métodos o no materiales y métodos. Entonces, es lo mismo. Cualquiera de los tres títulos es válido porque lo que vamos a analizar en sí es la información que contiene allí esos títulos. Entonces, lo puede encontrar como métodos, como materiales y métodos o como metodología. Para poder pues iniciar como tal a entender de qué se trata esta parte de estructura, lo primero que hay que hacer pues es definirlo. Dame un segundito. Es definir a qué hace referencia a esos métodos. Entonces, digamos que esta parte de la investigación o esta sección que vamos a plantear nos va a ayudar como tal a alcanzar los objetivos que se han propuesto allí en esa introducción. Si hablamos de un artículo científico, pues entonces allí en ese objetivo general que casi siempre se presenta de esa manera y de pronto en algunos de los artículos que ustedes descargaron, pues tienen objetivos específicos, entonces igual. Estos métodos me van a ayudar como tal a alcanzar esos objetivos que me he propuesto allí en la introducción. Los métodos o esta sección, que también se pueden denominar metodología, como tal me va a ayudar a explicar de manera detallada lo que yo voy a realizar en los proyectos o lo que yo voy a realizar de manera práctica o si lo llevamos a un informe de laboratorio, también se utiliza esta parte de las metodologías, entonces allí es donde yo voy a explicar todo lo que utilicé, ya sean procedimientos o instrumentos o elementos para poder llegar a alcanzar algo, en este caso pues de los proyectos o de los artículos, el objetivo. Entonces siempre se plantea esta sección con el fin de que yo pueda lograr alcanzar todo eso que me propongo, esas metas y esos objetivos, allí al inicio de los proyectos o al inicio de los artículos que ustedes están analizando. Y como cada una de las secciones, pues hay que resolver una pregunta clave. En este caso es cómo se va a realizar la investigación o proyecto. Entonces allí puedo indicar información tal como con qué población de estudio voy a trabajar, en qué lugar voy a realizar la investigación, qué elementos requiero para poder que se lleve a cabo esa investigación, ya sean recursos económicos, ya sean elementos, ya sean materiales, objetos, también personal, si requiero cierto personal, entonces allí pues voy a indicar toda esta información como tal de lo que se va a necesitar para poder pues plantear esta parte del proyecto o de los artículos científicos. Aquí en la siguiente diapositiva como tal se define qué es un método. Más adelante les voy a explicar qué es un material, va muy de la mano, pero pues uno va a necesitar del otro para poder alcanzar o para poder realizarse. Pero si nos enfocamos en esta parte de metodología o método, hace referencia a unos procesos que yo requiero sí o sí para poder llegar a las metas del proyecto, pues que ya están allí planteadas. Entonces, todo lo que yo encuentre como metodologías, procedimientos, un paso a paso de algo que yo requiero medir, en donde me digan, se van a realizar evaluaciones, análisis, se van a utilizar procedimientos estadísticos para analizar datos, en donde me digan, se van a utilizar ecuaciones, fórmulas para poder analizar ciertos datos. Esto hace referencia a esta parte de metodologías o métodos. En el caso de ustedes, entonces tendrán ciertas metodologías que son como muy conocidas, como
en lo que tiene que ver con métodos y tiempo, que allí ustedes tienen como diferentes maneras, por decirlo así, de calcular ciertos tiempos que se dan en la parte de producción, en tiempos de descanso, bueno, y cada uno de esos tendrá como tal un paso a paso, un procedimiento y unas fórmulas para poderse llevar a cabo. Entonces, eso hace referencia como tal esta palabra de métodos o metodologías. Son todos esos procesos o procedimientos que se dan de manera ordenada para poder yo lograr alcanzar un objetivo. Ronald. Profe, sí, tal como está diciendo, es prácticamente que, o sea, es que ahí no entiendo el tema, que yo puedo preguntar. Prácticamente vamos a explicar cómo vamos a hacerlo, o sea, cuál es el método que vamos a utilizar para llegar a nuestro objetivo. Eso es lo que más o menos entiendo. Sí. ¿Por qué? Porque tú para poder alcanzar cada objetivo tendrás, igual ahora acá está el ejemplo, lo vas a entender mejor, pero para poder yo alcanzar un objetivo que plantea y si es el objetivo de manera general, en el caso de los artículos científicos y ya en el caso de un proyecto, entonces si por ejemplo tú me dices que en un proyecto de curso uno de tus objetivos específicos es que vas a analizar datos estadísticos sobre algún tema determinado, sobre, no sé, el desempleo que trajo a Colombia la parte de la pandemia y del COVID. Entonces tú me vas a indicar cómo vas a alcanzar ese objetivo que me estás mencionando allí, en donde vas a analizar unos datos como tal estadísticos. Entonces, si por ejemplo tú lo vas a hacer por medio de revisión de literatura, entonces tú me vas a indicar cómo vas a lograr eso por medio de revisión de literatura. Entonces ahí, en la parte de cuando me estés explicando los métodos o la metodología, me vas a indicar que vas a utilizar datos, por ejemplo, que están registrados en páginas gubernamentales como el DANE, como páginas de la gobernación, y todo este tipo de cosas en donde yo voy a poder encontrar esas cifras. Entonces, sí, es indicar el procedimiento que yo requiero para poder alcanzar lo que te dan en el objetivo. Si, por ejemplo, yo hablo en un objetivo específico de algo que tenga que ver con los, no sé, métodos y tiempos en la empresa y la medición, entonces yo en la parte de los métodos tengo que explicar cómo voy a realizar o cómo voy a aplicar esa metodología de métodos y tiempos, cuáles son los tiempos que voy a medir, si voy a medir tiempos de descanso, si voy a medir, no sé, tiempos de producción, algunos segmentos, por medio de qué fórmulas voy a medir esos tiempos, porque yo sé y conozco que en esa metodología que les estoy mencionando, lo que tiene que ver pues con ingeniería industrial como tal, existen fórmulas para calcular todos esos tiempos, sean tiempos de descanso, sean tiempos en donde el trabajador, no sé, se esté amarrando allí los zapatos, o sean tiempos de la parte de alimentación o tiempos de producción, bueno, tiempos también de movimientos en las máquinas, y todo eso requiere un procedimiento que se da como tal en un orden establecido, porque la metodología lo ha planteado así, quien inventó esa metodología pues lo planteó de esa manera, en donde también estarán en ese procedimiento pues fórmulas y cálculos que tendré que hacer para obtener ciertos datos. Pero ahorita pues con el ejemplo que veníamos tratando allí como tal o trabajando de esas vacas y esas garrapatas, vamos a ver cuál fue el objetivo que ellos se plantearon allí y como tal, qué actividades ellos establecieron para poder alcanzar pues ese objetivo que tenían ahí planteado de manera general. Entonces, sí, esos procedimientos también se consideran actividades que yo planteo para poder pues lograr los objetivos. Entonces, eso es un método, una metodología, es un procedimiento que se da de manera ordenada, en donde voy a hacer evaluaciones, en donde voy a hacer análisis, en donde voy a, como tal, establecer ciertos criterios, si son de medición de variables, si son por medio de fórmulas, por medio de ecuaciones, entonces ahí voy a indicar pues cómo voy a lograr. Lo mismo pasa cuando ustedes hacen operaciones matemáticas o en álgebra lineal, en donde hay
una metodología que se utiliza para llegar a cierto resultado y que cada metodología para calcular ciertas cosas pues es diferente. Entonces, es eso mismo. Luego vamos a ver como tal el significado de lo que tiene que ver con materiales. Los materiales ya van a ser los elementos, las cosas, los recursos que yo necesito para poder llevar a cabo esa metodología. Ahora se los voy a explicar con la imagen que se ve allí en la diapositiva. ¿Qué más hace parte de esos materiales? También se consideran materiales los lugares donde se realizan las investigaciones, la población estudio con la que yo voy a trabajar. Entonces, si yo voy a realizar encuestas, digamos que a los estudiantes de la Universidad Antonio José Camacho, entonces eso hace parte de los materiales que voy a utilizar para poder realizar como tal esas encuestas que van a tener ciertas características, y esas características de las encuestas se va a considerar como tal la metodología o el proceso. Entonces, los materiales va a ser todo lo que yo requiero para poder llevar a cabo la investigación que yo voy como tal a establecer. Y todos los procesos, metodologías o métodos sí o sí requieren de unos materiales para poder cumplir con ellos. Entonces, en el caso de la imagen, esta imagen, digamos que es algo, es un procedimiento o una metodología que se realiza en los laboratorios de química en donde realizan separación de sustancias. Resulta que hay procedimientos para poder hacer como tal esa separación de sustancias o metodologías. En el caso de la imagen, este procedimiento pues de separación de esas dos sustancias o demás, pero digamos aquí van a ser dos sustancias, lo van a hacer por medio del calor o por medio de la condensación. Entonces, eso que les estoy mencionando es el método que van a utilizar para poder separar dos sustancias. Dentro de esos métodos, pues, digamos que se va a describir que es el método como tal de manera general, pero dentro de ese método de separación de esas sustancias por medio de calor, pues se van a describir ciertos pasos que habrán parte de ese método. Por ejemplo, la temperatura que debo utilizar para poder separar esas sustancias. Si, por ejemplo, tengo que usar agua, entonces la cantidad de agua que debe de ir en cada uno de los recipientes. Si, por ejemplo, tengo que medir la temperatura, entonces allí en ese procedimiento o en esa metodología voy a establecer esa temperatura en la que debe estar el termómetro para que se dé esa separación de esas sustancias. Entonces, eso va a ser como tal un método o un procedimiento o una metodología. Todo es lo mismo. Pero si yo les pregunto a ustedes, según lo que están viendo ahí en la imagen de esa metodología que les estoy indicando, que es la separación de sustancias por medio de calor, ¿qué materiales o elementos ustedes están viendo allí en la imagen que se necesitan sí o sí para poder separar las sustancias por medio del calor o por medio de la condensación? El termómetro, El el mechero, el balón, Mechero, el balón. el soporte. El soporte, el agua que se está mencionando aquí, el condensador. Entonces, sí, mire, todos esos elementos o todas las cosas que yo requiero para poder llevar a cabo un proceso, tengo que describirlos. Entonces, pues, ahorita vamos a ver con el ejemplo que les estoy mencionando, cómo ellos realizan la descripción como tal de las actividades que han planteado, de las metodologías que requieren para poder alcanzar el objetivo que ellos tenían planteado, pues, como tal al inicio de la investigación. Entonces, esto que está aquí es la sección de materiales y métodos. Carlos, dime. Profe, perdone. El caso de las personas allí no se cuenta, alguien debe prender el mechero, o no Sí, necesariamente. sí, pues se requiere de personal, del personal así como tal, de personas humanos o los que requieran allí. Me refiero a que población, porque estás refiriéndote a la población, digo humanos, porque en el caso pues de lo que estamos trabajando de las vacas, la población de estudio pues son las vacas y las garrapatas. Pero en el caso del laboratorio sí, entonces allí estarán como tal las personas que se encargarán de hacer ese procedimiento en los laboratorios. Entonces allí también
haría parte de uno de los materiales. Incluso también podría ser parte del lugar donde se está realizando, que ya les había mencionado que se utiliza mucho en los laboratorios de química. Entonces, ese laboratorio de química también vendrá siendo parte de esos materiales o elementos que se requieren para poder desarrollar ese procedimiento. Si no tenemos el laboratorio de química, tal vez ese procedimiento de separar sustancias o un lugar que tenga o que cuente con estos elementos que se ven en la imagen, pues será difícil llevar a cabo esa actividad o ese método que está ahí planteado o ese proceso. Entonces, sí, lo que mencionas allí también hace parte como tal de los materiales y es el personal encargado del laboratorio, o si eso lo están haciendo en una práctica los estudiantes, entonces los estudiantes que están realizando como tal la práctica en ese laboratorio. Entonces, sí, esa sería también parte de la población de estudio que son materiales. Listo, gracias ahí, Carlos, por el apoyo allí de la información. Ahorita ya retomando lo que tiene que ver pues con lo que les había indicado, vamos a seguir con el ejemplo de las garrapatas y de las vacas, que lo vimos, creo que fue hace como unos 15 días más o menos, hace como unas 3 clases, y pues ya vamos a retomar de nuevo esta parte de este estudio pues que están realizando. Yo les voy a leer la sección de materiales y métodos, y la idea es que luego, pues, al finalizar de leer esto, les voy a hacer pues ahí preguntas de acuerdo a que ustedes, qué, por ejemplo, métodos identificaron de manera general, no tan detallada, sino de manera general, porque como les había mencionado anteriormente, hay un método que se utiliza de manera general y ese método tendrá un paso a paso, ¿verdad? Que ahí tendrá como otros métodos de manera implícita, pero en sí como identificar cuál es el método de manera general que se va a utilizar en este artículo, para poder que ellos alcancen como tal, pues, los objetivos. Entonces, la idea es como hacer una división entre cuáles son los métodos que ustedes alcanzaron a identificar aquí en lo que vamos a ver de manera general y también cuáles serían pues, los posibles materiales de manera pues muy general. Entonces, se los voy a leer y luego les voy a preguntar. Dice, el estudio se realizó en 2 sistemas ganaderos establecidos desde hace varios años. Uno, pues se encuentra ubicado en Ibagué, en el Tolima. Allí me están dando unos datos de la precipitación anual. Bueno, luego de allí me mencionan que el otro lugar se encuentra en Bugalagrande, departamento del Valle del Cauca. Las 2 regiones se encuentran clasificadas como bosque ecotropical según la clasificación de Holdridge. Bueno, es una clasificación, digamos, que tiene que ver como tal con términos ambientales. Luego por allí mencionan los hatos lecheros, o sea, esos grupos de vacas estaban conformados de la siguiente manera. Los grupos de vacas de las fincas que estaban en el Tolima, pues tenían una raza específica, entonces ahí me mencionan el tipo de raza que eran esas vacas. Dice que en su mayoría eran Holstein por Gil, una F1, mientras que el hato del Valle del Cauca estaba formado por ganado criollo. Entonces ahí me dicen, bueno, las vacas de un lugar eran de esta raza. Digamos que esta primera raza tira más a ser un animal que es más especializado como tal en la producción de leche. Y el otro pues ya es un animal más criollo que tiene muchos más cruces y es adaptado pues más como a la región de acá. O por ejemplo, pues en el caso ahí que hablan del Valle del Cauca, y específicamente en Bugalagrande, pues es más adaptado como a la zona. Dicho ganado se conoce con el nombre de lucerna. Los arreglos, esto que voy a mencionar aquí es el tipo de alimentación, entonces ahí me dice que el tipo de alimentación de cada uno de esos grupos en los que estaban divididos, como tal esas vacas en las fincas donde hicieron el análisis del conteo pues de esas garrapatas en cada una de las vacas que pertenecían a cada uno de estos lugares. Entonces ahí pues me menciona que en esta tabla 1, que ahorita pues más adelante se las voy a mostrar, se habla como tal de cómo era la alimentación de cada uno de esos grupos. Me menciona pues qué tipo de alimentación, incluso me mencionan los pastos, bueno, y todo lo que tiene que ver con la parte de cómo era la nutrición de los animales. Y luego por acá me menciona pues otra característica, y es que en una de las fincas realizaron ordeños
en cuanto a la parte de la leche de manera mecánica y de manera manual. Dime, Carlos. Profe y compañeros, me disculpo un momento, profe, debo retirarme unos 10, 15 minutos porque van a hacerle una actualización al equipo. Estoy en el computador de la empresa. Bueno, listo, dale, no hay ningún problema. Entonces, igual aquí como que hay grabas, entonces mientras tanto, ¿listo? Vale, gracias. Bueno, listo. Bueno, continuando, entonces aquí me dicen que ellos plantearon una actividad que la denominaron conteos de ectoparásitos, pues son de garrapatas sobre el animal. Y me van a explicar ciertos pasos o procedimientos que requiere esta actividad de contar las garrapatas. ¿Por qué? Porque no las van a contar de cualquier manera, sino que hay un procedimiento que se debe dar de manera ordenada, en donde se establecen ciertos criterios o ciertas características para poder contar las garrapatas a esas vacas. Entonces dicen, para realizar el conteo, los grupos se separaron luego del ordeño y cada individuo se identificó por un número marcado en su anca, entonces les marcaban allí un número en la parte como tal, de atrás en la parte superior, por decirlo así, de la pierna, y luego de ahí pues dice que el conteo se realizó en el lado izquierdo del animal, teniendo en cuenta las garrapatas que eran perceptibles al tacto, más o menos pues a esa medida que se menciona allí, mayor a 4 milímetros. El cuerpo del animal se dividió en 8 regiones con el fin de disminuir los errores que se podrían generar durante el conteo. Estas regiones fueron el lomo, costillas, abdomen, miembro anterior, miembro posterior, área perianal, axilas y ubre. Entonces ahí me está indicando que ese conteo de garrapatas lo hicieron por una división por partes o regiones en esas vacas. Y luego dice que los conteos los realizaron en un periodo. Allí me menciona pues cuál es el periodo, dice que lo hicieron cada 15 días y el periodo como tal del experimento duró entre mayo del 2012 y mayo del 2013. O sea que duró todo un año el periodo como tal de la medición o del conteo de estos animales. Luego de allí, pues continuando con lo que les había dicho de la tabla que se mencionaba aquí, entonces aquí pues me están indicando como tal todos esos materiales que se necesitaban para poder hacer el proyecto y realizar todo lo que ellos estaban pues proponiendo allí, de hacer ese conteo, de medir la cantidad de leche que producían esos animales y establecer una relación entre la cantidad de garrapatas y la cantidad de leche pues de esas vacas. En la primera parte pues ellos tienen allí como tal la región o la finca, entonces me da indicaciones de cómo se llaman las fincas, habían varias en el Tolima, son 3 fincas de estudio del Tolima, 2 en Bugala Grande, me dan el nombre, entonces aquí este es uno de los primeros materiales, el lugar donde se realizó, o los lugares donde se realizó la investigación, porque fueron varios, el tipo de pastoreo, el tipo de alimentación que le daban a cada uno de los grupos, y ahí pues específicamente me menciona con qué los estaban alimentando cada grupo, y luego acá al final, siguiendo con esos materiales y haciendo ya referencia como tal a los grupos de animales, a la población de estudio, que en este caso, pues una de las poblaciones de estudio de este proyecto que se está presentando ese artículo científico, pues son los animales, la otra población serían las garrapatas. Entonces aquí en este cuadro me están indicando los materiales, pues como de manera general y los principales para poder realizarse la investigación, que es pues el lugar donde están las vacas, el tipo de alimentación y también los animales que utilizaron y cómo dividieron los animales, los tipos de raza y todo pues lo que se requiere como tal. Entonces ahí están mencionando esos materiales para poder realizar pues la investigación. Aquí en este punto está la parte final de lo que ellos plantearon en esa sección de metodología o de materiales y métodos. Otra de las actividades que ellos realizaron es esta parte de la producción, entonces ellos midieron la cantidad de leche que producía cada una de esas vacas, pero también con un procedimiento en un orden allí, pues ya se los voy a leer. Dice, la producción láctea, o sea, producción de leche de cada vaca,
en litros día se registró de forma mensual para el periodo de ejecución del proyecto. Para obtener el valor promedio asociado al día de conteo, se incluyó la producción de leche entre los -3 días antes de realizar como tal ese conteo de las garrapatas en el animal. Realizaron también el peso de la producción de leche el día del conteo de las garrapatas y luego, después de que habían contado esas garrapatas, siguieron midiendo la producción de leche 3 días después. Entonces ellos tienen como tal un promedio de esa producción en total de 7 días. 3 días antes de contar las garrapatas, el día que contaron esas garrapatas en esas vacas y 3 días después de que contaron pues esas garrapatas. Entonces aquí nos indica 3 días antes del conteo y 3 días después de ese conteo. Luego plantearon otra actividad que se llama análisis de datos. ¿Por qué? Porque ya tenían como tal registrados los datos de la cantidad de garrapatas, que fue este conteo que realizaron, que tenían esas vacas pues en promedio, y ya tenían la otra variable que iban a medir, que era la producción de leche. Entonces ahí ya tenían como tal ese registro y esos datos. Entonces luego de allí pues pasaron a la parte final y establecieron una metodología o un método que es el análisis de los datos. Y aquí me van a decir por medio de qué hicieron ese análisis de los datos. Entonces dicen, las cargas parasitarias, o sea, de esas garrapatas, en los diferentes grupos de vacas fueron analizados mediante un análisis de varianzas siguiendo un diseño totalmente al azar. Entonces ahí me está hablando pues de estadística. Creo que ustedes ahorita en cuarto semestre están viendo algo con estadística. No sé si de pronto ustedes ven estadística 2 y apenas están allí como iniciando, pero estos términos hacen parte de lo que tiene que ver con estadística y de los diseños estadísticos. Luego dice, se realizó una NOVA. Esa NOVA es el mismo análisis de varianzas, simplemente son ahí las siglas para cada región. Se usó la prueba de Duncan para separación de medias de los grupos de producción. Aquí me está indicando como tal otra metodología, otro método que se utiliza en estadística para hacer análisis de datos. Y luego me dice adicionalmente se llevaron a cabo regresiones lineales con el fin de determinar la correlación entre la productividad de las vacas, o sea, la cantidad de leche que producen y la cantidad de garrapatas que tienen esas vacas. ¿Listo? Entonces, pregunta, de manera general, ¿ustedes qué métodos pudieron identificar allí en lo que se leyó? De manera general. Ninguno logró identificar qué métodos de manera general se podían ver allí como tal. Profe, perdón, ¿podría repetir? Es que no escuché la consulta. Que de manera general, de lo que se acabó de leer ahorita, ¿qué métodos identificaron ustedes que se utilizaron? De recolección de datos, profe. Recolección de datos. Y El lugar ¿qué de la más? investigación, el lugar donde se realizó. ¿El lugar es un método? ¿O el lugar qué sería? Hace parte de los materiales. Hace parte de los materiales. Listo. Entonces, bueno, Allí ¿el hablaban, lugar? no La sé qué regresión, ¿no? aplica, cuando hablaban del conteo por grupos, Del eso es un conteo método, por grupos. ¿sí? Ajá, el conteo por grupos, el análisis de los datos estadísticos. Por allí Luis estaba hablando de la regresión. Sí, la regresión hace parte como tal de ese análisis de datos de manera general. Si alguien más de pronto identificó, porque ahí Lady ya me estaba mencionando el conteo, ya me mencionaron el análisis de datos, ¿qué otro método faltaría por allí? De manera general, porque hay muchos, digamos, en cada una de las actividades que ellos plantearon, hay muchos métodos pues que se necesitan para poder llevar a cabo esa actividad, pero hablando de manera general, ¿cuál otro podría faltar? Profe, ya dijeron a quién se le realizó. Se te escucha entrecortado. ¿A quién se le realizó? Por ¿A ejemplo, quién se le... Sí, ¿a quién se le pues realizó? ahí pues serían las vacas, ¿no?
Las vacas, Sí. pero otra vez, yo estoy preguntando los métodos. ¿Las vacas serían un método o qué sería? Una herramienta. Sería Material. una herramienta, sería un material, entonces allí no habría como tal. Bueno, entonces vamos a ver, porque igual ya me mencionaron algunos materiales. Entonces, métodos está el conteo, que era lo que ahorita estaba pues mencionando como tal Lady, de manera general, la producción de leche, porque ahorita, ¿por qué les digo de manera general? Porque ahora vamos a ver cada uno de estas actividades que están aquí, que son métodos generales, qué otros métodos utilizaron o procesos para poder llevarlos a cabo. Entonces, de manera general está el conteo, está la producción y está el análisis estadístico. Si ustedes lo pueden ver en este artículo, se identifican de una manera muy fácil porque los tienen divididos por subtítulos. Entonces ellos ahí me dicen, el método general es el conteo de garrapatas en las vacas. Se van a requerir todavía unos procesos diferentes que también se consideran métodos o una metodología para poder realizar ese conteo. Otra de las actividades o métodos de manera general será la producción, que también requiere de ciertos procesos y ciertas características para poder realizarse. Y el último que ustedes mencionaron era la parte del análisis estadístico. Y en cuanto a los materiales que estaban allí mencionando, entonces me han indicado que los animales, me habían indicado que el lugar, si voy a medir aquí la producción de leche, pues entonces esa leche que voy a medir va a ser otro material. Otra de las poblaciones de estudio son las garrapatas, y otro de los materiales son los tratamientos o el tipo de alimentación, que si yo me devuelvo a esta tabla me están indicando el tipo de alimentación es un material, el lugar donde se está haciendo la investigación es otro de los materiales, y los animales que hacen parte de esa población también es otro de los materiales. Y pues hay más que como tal no están en la tabla, pero que al leer como tal estos métodos, yo digo, bueno, si yo voy a medir la producción de leche, sí o sí que necesito pues la leche que voy a medir. Es indispensable tener la leche para poder saber cuál es la producción de esa leche. Si yo voy a contar garrapatas, pues ¿qué necesito? Tener las vacas y tener las garrapatas que voy a contar. Y adicional a eso, pues el tratamiento que ya nos había mencionado, que alimentaron a esas vacas de diferente manera, dependiendo pues de la zona o de la finca donde estaban ubicadas. Ahorita ya lo vamos a ver de una manera más detallada, porque vamos a ver cada uno de estos procedimientos que ellos tienen aquí con subtítulos, o también se pueden denominar actividades o objetivos que se encuentran en ese objetivo de manera general, de ese objetivo general de manera implícita. ¿Por qué? Porque la mayoría como tal de los artículos científicos solo plantean un objetivo general. Pero, ¿qué pasa? Dentro de ese objetivo general, yo voy a encontrar actividades o también puedo encontrar objetivos que están allí de manera, objetivos específicos que están allí de manera implícita. Para el caso de este artículo, y yo aquí se los seleccioné por colores y vamos a ver cada uno de ellos, ellos plantearon 3 actividades o 3 objetivos específicos que se encuentran de manera implícita en el objetivo general. ¿Por qué? Porque la mayoría, casi todos los artículos científicos solamente tienen un objetivo general. Pero dentro de eso que me están indicando en el objetivo general, ellos me están indicando, miren, nosotros vamos a medir varias variables y la meta es tal. Entonces, dependiendo de lo que ese objetivo general me indique, yo voy a poder identificar, así como yo lo hice aquí en este artículo y como tendrán que hacerlo ustedes cuando hagan el análisis de esos artículos con los que están trabajando, y es esto, es leer ese objetivo general y en ese objetivo general identificar cuáles fueron las actividades que ellos plantearon, y adicional a esas actividades decir, bueno, son actividades, son los objetivos específicos que están de manera implícita en ese objetivo general. Para el caso de este artículo, ellos tenían allí 3 cosas que pretendían realizar, 3 métodos que van a establecer para poder llevar a cabo y cumplir este objetivo general. Ellos en el objetivo dicen, el objetivo de este estudio fue relacionar el conteo de esas garrapatas y con la productividad animal en fincas ganaderas ubicadas en el bosque seco tropical en 2 regiones de Colombia. Pregunta,
La meta que ellos tienen aquí alcanzar es relacionar, pero para poder hacer esa relación, ¿ustedes creen que necesitan medir una variable o varias variables? O por lo menos tener dos para poder medirlas. Mínimo necesitan dos. Mínimo necesitan dos, ¿cierto? Porque si yo voy a establecer una relación, necesito un mínimo de dos variables. En el caso de ellos, esa relación la iban a establecer solamente con dos variables, con la cantidad de garrapatas en esas vacas y la cantidad de leche que producían esas vacas. Entonces, si vamos al objetivo, para yo primero establecer esta relación necesito de dos variables. ¿Cuáles fueron esas variables? Las que ya les acabé de mencionar, que es este conteo de las garrapatas, y la segunda, la productividad. Y tal cual en ese artículo están en ese mismo orden. Y al final, esta relación la indican como tal en la metodología al final de último, porque primero requiero de las dos variables para poder alcanzar esta meta de relacionar. Entonces vamos a analizar cada una de ellas de manera como tal separada. La primera variable para poder establecer la relación es el conteo de las garrapatas, o sea, esa estabilidad que está aquí con un subtítulo cuando ustedes vayan a hacer el análisis de sus artículos recomendación, y es que si de pronto en el objetivo les cuesta mucho identificar cuáles son las actividades o si son trabajando con variables que van a medir, o si hay objetivos específicos de manera implícita en ese objetivo general, entonces una manera de identificarlo mucho más fácil es ir en esta sección de materiales y métodos y mirar si tienen subtítulos. Muchos de los artículos dividen sus actividades planteadas con subtítulos, entonces yo ya sé que cada uno de esos subtítulos será una actividad o un método que ellos utilizaron para poder alcanzar ese objetivo general. ¿Por qué se los menciono? Porque esto es algo que les va a tocar hacer en el trabajo que va a quedar el día de hoy. Entonces es una estrategia que uno puede utilizar para poder identificar cuáles son las actividades que ellos plantean para poder alcanzar ese objetivo general. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que indicarme o enumerarme todas las actividades que se requieren para poder alcanzar el objetivo general. Aquí lo que voy a hacer es que voy a leerles otra vez de nuevo y les voy a preguntar cuáles son los procesos o las metodologías que se encuentran en esta actividad, en este conteo, que ustedes logran identificar allí, y luego los materiales. Entonces, primero nos vamos a los métodos y luego nos vamos a los materiales que se requieren para poder realizar ese método. Entonces, conteo de ectoparásitos sobre el animal. Para realizar el conteo, los grupos se separaron luego del ordeño y cada individuo se identificó por el número marcado en su anca. El conteo se realizó en el lado izquierdo del animal, teniendo en cuenta las garrapatas perceptibles al tacto, mayores a 4 milímetros, y dice, el cuerpo del animal se dividió en 8 regiones con el fin de disminuir los errores que podrían generar durante el conteo. Estas regiones fueron, entonces ahí me mencionan las 8 regiones en que dividieron los cuerpos de las vacas para poder disminuir errores como tal de cálculo. Y luego me menciona un periodo de tiempo y cómo realizaron como tal ese conteo. Entonces me dice, se realizaron los conteos cada 15 días y el periodo estaba comprendido entre mayo del 2012 y mayo del 2013. Entonces ahora sí les pregunto, de acuerdo a eso que yo acabé de leer, ¿cuáles métodos, metodologías ustedes identificaron allí? Está la agrupación, porque al dividir las partes de la vaca en 8 regiones, están agrupando con las regiones para pues no guiarse por una sola área de influencia del animal, pues la que tiene más contacto con el pasto, de pronto la que tiene más al sol. Bueno, entonces tú me estás haciendo referencia a este que está por acá, que dice que el cuerpo se dividió en las 8 regiones. Esa es una de las 8 regiones. Pero ¿qué otro método hay allí, aparte de la división del cuerpo en las 8 regiones? Profe, el que está inicial, después de la coma, que dice los grupos se separaron luego del ordeño. O sea, ya hay una separación. ¿Sí?
La Eso se separación está, de los se grupos. está haciendo el conteo en un momento específico del día, siempre después del ordeño. O sea, no lo hacen una vez en la mañana, una vez en la tarde, no. Siempre lo hacen después del ordeño en la mañana. Sí, Es el momento exactamente. en que lo Entonces, hacen, porque el dato se debe tomar siempre en el mismo momento para que sea estadísticamente correcto. Si usted ajá. varía un dato, pues ahí ya tiene el Sí, elemento. obviamente van a haber más Esto es una errores. Los errores aproximación, ¿no? estadísticos serían más altos. Entonces, Sí, que Ese se es ah, como realizan el cada lado 15 izquierdo, días. ¿no? espere, por allá me dijeron, vamos en dos hasta el momento. La división entre los grupos de los animales y que se realice justo después del ordeño es uno. Ahorita Luis me estaba diciendo la división del cuerpo de las regiones del animal. ¿Qué otro vieron por allí? Que realizan cada Se 15 toman días. El periodo de tiempo también hace parte de esos métodos que utilizan allí. ¿Faltará algún otro método? el lado Por ahí. La izquierdo, aproximación, profe, la el lado izquierdo y cuantificación el la hacen con tamaño una de aproximación de de tamaño la en un área garrapata. específica. Listo, entonces esta parte que ustedes mencionan aquí, que al lado izquierdo y como tal lo que tiene que ver con la percepción al tacto. Entonces vamos a ver, yo acá tengo algunos. Entonces está la separación por grupos, el conteo al lado izquierdo que también me lo mencionaron allí, conteo a la percepción al tacto que también lo mencionaron, la división del cuerpo del animal para revisar el conteo y el conteo por periodos. Entonces allí ustedes ya me mencionaron todos, no, allí, no en el mismo orden, pero los mencionaron, lo importante fue que los identificaron, entonces identificaron cuáles son los métodos y ahí ya tienen el concepto muy claro, por lo menos los que participaron allí. Y ahora, los materiales, ¿qué materiales será que se necesitan para poder realizar todos esos procesos? El animal como tal, Las el, garrapatas, El animal, las garrapatas, la población de estudio, ¿cuál podrá ser otro? Las personas, obviamente, que contaban las garrapatas. Bueno, para mencionártelo en este caso, y puede ser que estés en lo cierto la persona, pero hay algo que debemos tener en cuenta. Si tú puedes ver cuando se redacta como tal, se redacta en tercera persona y si yo mismo soy la persona que estoy haciendo, soy el investigador que estoy realizando la actividad como tal, no me voy a mencionar como un material. Entonces, para que lo tengan allí presente, que en ese caso, si soy yo quien está haciendo la investigación, no voy a mencionarme como un material y no hago parte como tal del proyecto. ¿Por qué? Porque se debe redactar en tercera persona para darle como tal más seriedad y veracidad a lo que se está mencionando. Entonces ahí yo no me menciono. Si por ejemplo se mencionaron allí que se utilizaron pues personas ajenas a la investigación, diferentes a los investigadores, entonces allí sí podría decir que utilizaron esas personas, se les pagaron, pero mira que allí no se menciona, entonces no haría parte de eso. Están los animales, las garrapatas y un instrumento, pues de pronto para marcar, porque allí sí que se identificó por el número de marcado de su anca, entonces también pues me imagino que marcaron allí a los animales para poder identificarlos. Entonces, para que lo tengas ahí muy en cuenta y también para cuando ustedes redacten los proyectos, recomendación es que no se incluyan, ¿listo? Y que siempre hablen en tercera persona porque eso le da más validez a lo que ustedes están como tal mencionando, no decir yo hice y yo realicé, no, siempre se habla ahí en tercera persona, se hizo, se realizó, se establece, se menciona, pero nunca incluir. Listo, voy a seguir con la otra variable, productividad. Entonces, lo mismo, voy a leerles y les voy a preguntar qué métodos se utilizaron y como tal para medir esta producción de leche, qué materiales también se necesitaban. Entonces, producción. La producción láctea de cada individuo en litros día se registró de forma mensual para el periodo de ejecución del proyecto. Para obtener el valor promedio asociado el día del conteo, se incluyó la producción de leche 3 días antes de ese conteo, pues el día del conteo, y 3 días después del conteo de esas garrapatas. Entonces, ahora sí, en cuanto a esa parte de la producción,
y lo que acabé de leerles, cuáles son los métodos, procedimientos, metodologías que ellos utilizaron para poder alcanzar esa productividad, medir esa productividad. El periodo de tiempo. El forma periodo de mensual. tiempo. El sí, tiempo, exactamente. ese es uno. Establecer una medida, que son los litros. Los litros, producción de leche en litros días, sí, está el periodo de tiempo, está la medida, pero más allá de esa ¿Promedio? medida, el promedio, eso es lo que iba a preguntar. Más allá de la medida fue el promedio que ellos establecieron allí. Entonces, está El como conteo, tal. ¿no es? Allí no hay conteo, ahí lo que están haciendo es medir la producción de leche, entonces ahí conteo no hay. Que aquí me dice registro, entonces ese es uno de los primeros. El primer, como tal, procedimiento que realizaron fue registrar unos datos, el registro de la producción de leche. Dice de forma mensual, entonces el primer proceso es este que aparece aquí, el registro de la producción de leche, de esos datos de producción de leche de manera mensual. Luego por ahí me dice que ellos lo hicieron por promedio, entonces también esa parte que establecieron el promedio de la producción de leche. Y lo que me mencionaba por ahí, Steven, era esa parte de los, pues como tal de los periodos, entonces aquí pues yo lo dividí, producción de leche 3 días antes del conteo y acá, pero es lo mismo. Y referente a lo que tiene que ver con los elementos o los materiales para medir esa producción de leche, entonces, ¿cuál podría ser? Sería como el calendario para llevar el conteo de los periodos, no sé, los conteos de días, en las herramientas Sí, de puede ser las para herramientas del medir el volumen registro, de la pues leche. ahí lo indica como tal, cómo llevaron ese registro, si fue manual, si fue de pronto en un programa estadístico, en Excel. Bueno, no dice cómo, pero sí podría ser uno de los materiales, sería allí donde llevaron el registro. ¿Qué otra cosa podría considerarse material? El mismo animal, ¿no? También, igual que en el otro, porque pues, se requiere que el que produce la leche, dice el acta de cada individuo. O sea, cada leche, cada vaca le llevó un historial. Entonces, ahí, La misma eso leche, ¿no? se La requería leche. La leche es un Sí. material. Entonces, digamos que el animal sí lo tenemos, pero ya lo habíamos mencionado anteriormente, en donde decíamos que necesitamos pues, montar la vaca y esa parte. Pero centrándonos aquí como tal a la producción, sí, lo que necesitamos primero es la leche. Entonces, la producción de leche, tal vez algún instrumento para pesar o para medir esa leche y lo que tú decías, algo para registrar. No sé si sea una libreta, un computador, bueno, donde hayan hecho el registro de los datos de esa producción de leche. Entonces, los recipientes también pueden ser allí esa parte Profe, para medir la leche, los recipientes, dime. en esos casos, o sea, como usted dice, no está tan explícito allí. O sea, solamente uno entonces colocaría, pues, como mencionó el compañero ahora, o sea, materiales para registro o recipientes para medición. O sea, uno no puede decir si es un balde, si es esto, lo otro, Ajá, porque sí, porque ahí no lo estaría cometiendo el especifica. error. Sí, claro, ahí no especifica, entonces ahí tendría que hacerse de esa manera. Por ejemplo, yo puse ahí instrumento para pesar la leche, pero entonces pues no sé si es una balanza manual, o sea, cómo sea que pesaron la leche, entonces allí ya, en ocasiones ya tienen un balde que tiene la medida, entonces ya saben que ese balde es 1 litro y de esa manera establecen. Entonces, por el instrumento para pesar la leche porque no nos indican bien cuál podría ser ni el instrumento, si la leche la recogían en una cantina o el balde. Bueno. Entonces sí, hablar así como de manera muy general porque no lo especifican allí como tal. Y vamos a ir al último, que ya está en la parte de relacionar. Y ellos cómo establecen esa relación, ya tenemos las dos variables con las que ellos van a establecer la relación. ¿Cómo la realizan? Pues por medio del análisis de los datos. Esa es la relación que van a establecer. Ellos plantearon esa actividad o ese método de análisis de datos. Lo mismo, lo leo, ustedes me dicen cuáles son los procedimientos o los métodos que establecieron para poder alcanzar ese o llegar a ese análisis de los datos y los materiales.
Las cargas parasitarias de los diferentes grupos fueron analizados mediante un análisis de varianza siguiendo un diseño totalmente al azar. Se realizó una ANOVA para cada región. Ya les había dicho que ese ANOVA pues es como ese mismo análisis de varianza que se está mostrando en la parte de arriba, sino que me están indicando que es para cada una de las regiones con las que se estaba realizando como tal el proyecto. Luego dice, se usó la prueba de Duncan para la separación de medias de los grupos de producción. Adicionalmente, se llevaron a cabo regresiones lineales con el fin de determinar la correlación entre productividad y carga parasitaria. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son los procesos que se pueden evidenciar allí en ese análisis de datos, en esa actividad? Análisis de varianza. El análisis de la varianza, sí. ¿Cuál más? La prueba de Duncan. La prueba Duncan, sí. La regresión también, ¿no? Y la regresión. Exactamente, son esos tres. Aquí, porque este ANOVA pues es lo mismo, ya les había dicho, pero es el mismo análisis de varianza. Entonces ahí están los tres métodos, análisis de varianza, la prueba de Duncan y la regresión lineal. Y los materiales, ¿cuáles podrían ser? La información que tiene recogida, o Los sea, la datos. base de datos. Ajá, Los datos. sí. La productividad y ¿La qué? La Se escuchan entrecortadas. productividad. La productividad, pero bueno, por ahí ya me estaban mencionando que los datos, entonces en esos datos no estará ya la productividad y la cantidad de garrapatas. Yo creo que ya lo que Luis mencionaba ahí de los datos sí está. Pero ¿qué más se necesita para poder hacer ese análisis de datos? Equipo de El cómputo. estudio, la NOVA, ¿no? O sea, como No, tal, el modo análisis. el ANOVA será, lo que tú mencionas de modo de análisis es la metodología o el método, pero ¿qué material? Ya tenemos uno, los datos. ¿Qué otro material necesita? ¿En qué analizo, no? Como el computador o la ¿Qué herramienta. analizo? Exactamente. Normalmente son software estadísticos, ya sea pues el más básico Excel, pero estos análisis que se ven allí se realizan para disminuir como tal los errores. Manualmente se pueden hacer, pero como son tantos datos, en estos estudios investigativos no lo hacen de manera manual, no lo enseñan a hacer de manera manual, pero ya lo hacen es con software estadísticos especializados. Digamos que en este tiempo creo que trabajaban con SAS, ahora ustedes ya trabajan con R y otros software estadísticos que son mucho más modernos, pero sí, el software estadístico. Entonces, los dos materiales son los datos que estaba mencionando allí, Luis, y el software estadístico donde yo voy a hacer todo el análisis de esas dos variables y voy a poder utilizar estos procesos o estos métodos para el análisis de esos datos. Entonces, sí, el software y los datos de campo. Bueno, no sé si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, si para todos es claro, porque voy a empezarles a explicar qué es lo que tienen que hacer y en el tiempo pues, que queda de la clase, pues deben hacer el análisis de acuerdo a lo que les acabé de mostrar ahorita en ese artículo con el que están trabajando en los grupos. Entonces voy a mostrarles aquí la actividad. Ella ya creo que está publicada en Teams. Sí, ya cargó. Bueno, entonces ahí yo les puse la actividad. ¿Qué deben hacer? Lo siguiente. Hacer un listado con el artículo científico que ya trabajaron y realizaron el análisis de la introducción, que ya se los califiqué. Si algunos tienen correcciones en el objetivo, por favor miren si les hice correcciones en esa parte del objetivo para que trabajen con el correcto. ¿Por qué? Porque si trabajan con el que no es el correcto, todo esto les va a quedar mal. Porque ya como vieron lo que les expliqué el día de hoy,
para yo poder plantear la sección de materiales y métodos de un proyecto, de un artículo, parto del objetivo. Todo lo que yo planteé aquí es para poder lograr el objetivo o los objetivos específicos que planteo en el proyecto. Por medio de los materiales y de los métodos o de la metodología, logro alcanzar los objetivos. Entonces, lo primero es hacer un listado de materiales de manera general. Entonces, miren, muchachos, dice listado. No me vayan a copiar y pegar lo mismo que tienen en el artículo, los párrafos, no. O sea, tienen que poner punto 1, listado de materiales, y de manera general me van a mencionar todos los materiales que ustedes identificaron en esa metodología de ese artículo científico. Luego, hacer un listado de métodos. Entonces, lo mismo, tal cual como lo hicimos aquí en la clase, como les pregunté en las diapositivas, entonces lo van a hacer de esa manera. Me voy a volver otra vez a las diapositivas para irles mostrando que todo tienen que hacerlo tal cual como se les indicó aquí. Primero, de manera general. Entonces, miren, aquí solo habían 3 métodos de manera general que, si nos vamos a analizar, eran los mismos subtítulos que ellos habían planteado aquí. Entonces, 3 métodos de manera general, ya ustedes analizarán pues en cada artículo, y está así de esa manera dividido por esos títulos, por esos subtítulos, y así mismo pues identificarán de manera general cuáles son los métodos. Y en la segunda pregunta dice, o está, no sé si está al revés, pero la primera y la segunda dice, haga un listado de los materiales, el segundo haga un listado de los métodos. Entonces, tal cual como está en esa diapositiva que les acabo de mostrar, listado de materiales de manera general, listado de métodos de manera general. Voy a responder la pregunta 1 y 2. Por favor, ponen los números, porque lo que hacen es hacer muchos listados y no me dicen y no me especifican que este es el de materiales, que este es el de métodos. Entonces, muy ordenados con el trabajo. El tercer punto, tomar el objetivo general de la introducción e identificar los posibles objetivos específicos o actividades que se encuentren de manera implícita en él. Entonces, me voy a devolver otra vez a lo que vimos ahorita. Miren, tomo el objetivo general y en ese objetivo general identifico las actividades que ellos plantearon para poder alcanzar ese objetivo general, que vendrán siendo los mismos objetivos específicos de manera implícita en ese objetivo general. Entonces tengo que hacer justo esto que les mostré aquí. Tomo el objetivo, lo leo y miro cuáles fueron los objetivos o las actividades que plantearon para poder alcanzar este objetivo general. Ahí están. Entonces ustedes toman el objetivo, si quieren lo ponen así también con colorcitos como se los subrayé aquí, o ustedes buscan la estrategia. El hecho es que se entienda muy bien cuáles fueron las actividades o los objetivos específicos de manera implícita que ustedes identificaron allí en ese artículo. Y si en el caso de algunos artículos pues ya tienen los objetivos específicos, pues no les quedará difícil porque ya están allí, pero la mayoría no los tiene. Para los que de pronto el artículo sí lo tiene, pues ya tienen como tal la respuesta de este punto 3 allí, pues de manera explícita, porque sí los plantearon como objetivos específicos. Y el punto 4, luego de identificar estas actividades, entonces, ¿qué van a hacer? Tal cual como se hizo así en la clase. Cojo la primera actividad y hago un listado de métodos que se utilizaron para cumplir con esa actividad y de materiales que se utilizaron o elementos para poder cumplir con esos métodos. Entonces, me voy a devolver otra vez a las diapositivas de la clase para hacer lo mismo. Aquí está la primera actividad, que es este conteo, los métodos que se utilizaron para realizar este conteo y los materiales que se utilizaron para poder hacer estos métodos o poner en práctica estos métodos que están aquí. Para todos es claro esto que les acabé de explicar, o sea, no es nada diferente de lo que se les explicó en la clase. Tal cual como se hizo este análisis, ustedes deben hacerlo, pero en el artículo científico pues que están trabajando. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Profe, para realizar toda la actividad debemos de usar nuestro
nuestro artículo que nosotros descargamos. Sí, claro, o sea, para hacer el análisis es con el artículo con el que ustedes vienen trabajando que ya analizaron la introducción, o sea, ese mismo que ya analizaron la introducción. ¿Se acuerdan que por eso les dije que tenían que sí o sí tener la estructura que yo les pedía? Porque pues íbamos a seguir analizando como tal esa parte de la estructura de los artículos. Entonces, sí, ya ustedes analizaron la introducción, ahora con el objetivo de esa introducción que ya analizaron y que yo se las corregí, la pueden encontrar el documento corregido en el grupo que tienen ustedes asignados. En los archivos está la carpeta de artículos científicos. Allí está la corrección. Para que por favor todos, pues el que sacó 5, obviamente no tendrán que ir a hacer la revisión, pero los que no sacaron 5, por favor, vayan a su grupo privado en Teams, busquen los archivos y ahí en los archivos hay una carpeta que dice artículo científico, revisión o corrección, introducción. Allí, miren que el objetivo que ustedes señalaron diga que está correcto, y si no, verifiquen los comentarios que yo les realicé allí y les dije o les especifique cuál era el objetivo correcto del artículo, para que por favor, porque si no, inician desde ese punto con ese objetivo que se les corrigió, todo ese trabajo les va a quedar mal. Entonces, para que no hagan eso, primero verifiquen si el objetivo que señalaron está de la manera correcta, y después de verificarlo, sí, inician a hacer esta parte de los materiales y métodos de ese mismo artículo. O sea, esta es la segunda parte que estamos haciendo, de analizar esos artículos que ustedes ya descargaron y que ya hicieron el primer trabajo. ¿Listo? Lo otro, deben entregarlo en Word, no en PDF, porque yo lo descargo y tal cual como les revisé la introducción, así mismo les voy a revisar esta parte de los materiales y métodos y les voy a ir a corregir. Si tienen de pronto errores entre métodos y materiales y se confundieron, bueno, hago las correcciones ahí. Entonces, debe ser entregado en Word. Pueden hacer esta parte de primero copiar y pegar toda la sección de materiales y métodos, como con capturas allí antes de iniciar el análisis y a resolver estas 4 preguntas, o si están seguros y saben que me entregaron el PDF del artículo, entonces no hay necesidad. Pero para los que estén seguros de que sí hicieron la entrega de ese PDF. ¿Por qué? Porque la manera en que yo reviso es remitirme al PDF y mirar y leer toda la información de la sección para ver si ustedes identificaron pues de manera correcta, si se saltaron alguno y ponerlo allí. Entonces, esta parte la pueden omitir si saben que entregaron el PDF del artículo que descargaron. Si no lo entregaron, sí o sí tienen que ponerme la sección de materiales y métodos aquí. Listo, solo lo sube un integrante del grupo. La entrega está hasta el día de mañana a las 11:59, pues lo pongo de esa manera porque de pronto, pues, no sé, alguien pudo conectar o tienen ahorita problemas con el internet para subirlo, no termina, bueno, cualquier tipo de cosas. Pero la idea es que aprovechen el tiempo que queda de la clase, que más o menos es como 1 hora y 10 minuticos para hacer el análisis y dejen ya ese trabajo listo, porque tienen que estar trabajando en lo que tiene que ver con el proyecto de curso. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta?